Somos casa de oración, somos casa de adoración, somos casa de avivamiento familiar. Mi casa es casa de avivamiento familiar. Dice Deuteronomio capítulo 7, verso 25 y 26. Deuteronomio capítulo 7, 25. La palabra de Dios a Israel, las esculturas de sus dioses, note, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego y no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no sea anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Qué tremenda palabra del Señor. ¿Sabe cuántos de ustedes, cuántos de nosotros nos hemos preguntado muchas veces, ¿por qué mi casa parece no levantar cabeza? ¿Por qué parece que a veces como que todo se me cierra? Como que las situaciones que estoy viviendo son difíciles en la economía, en la salud. Y a veces uno no entiende y las cosas como que se le alteran. Es más, hay hogares cristianos aún que llevan años en el Señor, pero como que no levantan cabeza. Y uno dice, ¿pero qué es lo que pasa? A lo mejor puede ser su caso. A lo mejor usted está viviendo esa situación. Pues esa situación en algún momento la hemos vivido todos. Es más, muchos hogares cristianos están al borde del precipicio. Muchos padres parece que hubiesen perdido el control de sus hijos, de sus casas. Ayunamos, oramos, hasta ungimos con aceite nuestras casas, pero como que nada de esto es suficiente. ¿Sabe por qué? Porque realmente lo que hace falta es que haya una limpieza en tu casa, en mi casa. Realmente lo que hace falta es que haya un cambio más profundo. ¿Qué es? ¿Qué es un anatema? Valdría la pena preguntarnos, ¿qué es un anatema? La palabra anatema significa básicamente maldición. Pero una maldición que viene porque es algo separado, porque también la palabra anatema es separación. Anatema es separación. Lo que está separado, lo que está apartado para Dios, cuando alguien lo toca, lo viola, entonces eso se convierte en un anatema. En Israel, cuando estudiamos en Israel el anatema era o una persona. Habían personas, sobre todo alguien que caía en la inmundicia ceremonial se volvía como un anatema. No debería relacionarse la gente con esa persona. Eran objetos, también en Israel eran objetos o figuras utilizados para la idolatría. Pero también un anatema en Israel era algo que era consagrado al Señor. Escúcheme, para el Señor era santo, pero para la familia o para la persona que lo tocara se volvía un anatema. Entonces lo consagrado al Señor era muy delicado. Cuando usted lo tocaba, cuando usted sustraía, ya eso se convertía en anatema para la persona. Por eso es tan interesante. Mire, entonces en resumidas cuentas, cuando hablamos del anatema, hablamos de un objeto, hablamos de una actitud, hablamos de una acción que me lleva a la maldición, que me lleva a la ruina, que me lleva al fracaso. Son muy sutiles los anatemas, porque a veces uno no le presta cuidado, pero hay cosas que te pueden estar drenando tu vida de fe, drenando tu vida de entusiasmo, de ánimo. Miremos la Biblia, por favor. Hagamos un repaso rápido en esta hora. Hay dos grandes casos de anatema que quiero que los veamos rápidamente en esta hora. Señores, el primero es lo que yo llamo el anatema de Acán. Acán es el anatema de la ciudad primicia. Acán es el anatema de la ciudad primicia. Note esto. Cuando Israel iba a conquistar la tierra, cuando Israel iba a penetrar y a poseer, de las muchas ciudades que iban a conquistar, ¿cuál era la primera? Jericó.
¿cuál es la importancia de Jericó? Yo sé que Jericó es conocida porque los muros cayeron y hay cánticos, los muros caerán, etcétera. Pero escúchame bien, Jericó no es importante por los muros. Jericó es importante porque era la primicia. Esto es lo que usted tiene que entender. Aquí es donde usted tiene que entender lo que viene a continuación. Dios dijo, yo les voy a entregar la tierra, pero la primera ciudad es mía. Todo lo de la ciudad es mío, porque las primicias son del Señor. Aleluya. Porque lo primero es del Señor. ¿Me está escuchando, familia? Tú tienes que entender eso. Lo primero es del Señor. Óyeme bien, hay cosas que son del Señor y mucho cuidado, porque de todas las grandes victorias que Dios te da en un año, hay algo que es del Señor. De toda la ciudad, de todas las ciudades, porque eran muchas ciudades que iban a conquistar. Una era del Señor, se llamaba Jericó. Jericó Dios la volvió una ciudad consagrada. Por eso dice Josué 6:17. Mire, Josué 6:17. Y será la ciudad anatema a Jehová. Será la ciudad apartada, porque recuerda que la palabra anatema es apartada, pero también es maldición. En este caso la ciudad será maldición al que la toque. Será anatema a Jehová con todas las cosas que están en ellas. Pero vosotros guardados del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean, esta palabra es clave, aquí está, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro. Entren en el tesoro. Todo lo de esa ciudad, todo, venga familia, escúcheme bien, todo lo de Jericó era consagrado a Dios. Hay cosas tuyas que son consagradas. Es más, le voy a decir, usted que me está escuchando, usted es un primogénito, usted es una primicia para Dios. Tu vida está consagrada. Por eso tu vida no puede andar exponiéndose por cualquier cosa. Todo era consagrado al Señor, todo lo de Jericó. Pero siempre hay alguien, oiga, qué tremendo es esto. Siempre hay alguien que le gusta llevar la contraria. Siempre. Oiga, yo le digo aquí a todo mundo, pero va a haber alguien que va a decir, pero ¿por qué yo tengo que entrar por esa puerta? Yo voy a entrar por acá siempre. Oiga, qué cosa. En Israel hubo un hombre que o no escuchó, o no quiso oír, o quiso ser rebelde. Ese hombre se llama Acán. Acán, cuando entró a la ciudad, cuando Acán penetró, Acán vio un lingote de oro, un manto babilónico ahí, y lo cogió y lo guardó, cuando Dios había dicho, no cojas nada, no toques nada, porque esa ciudad es primicia. Y Acán lo guardó. ¿Alguien supo? Escúcheme. ¿Josué supo? Josué no supo. Josué nunca se enteró. Nadie, solo Acán. Pero resulta que en el capítulo 7, después de que Israel conquista Jericó, después de que Israel entra a Jericó, señores, y derrota y los muros caen y todo aquel milagro tan poderoso, entonces la segunda ciudad se llamaba Jai. Y Jai era una ciudad más pequeña, más insignificante que Jericó. Jai no tenía los muros de Jericó. Pero resulta que dice el capítulo 7 que los de Jai derrotaron a Israel. Y vino dolor, y vino preguntas, como hay preguntas en nosotros cuando viene fracaso. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué? Y uno nunca sabe, o uno no quiere reconocer que lo que está pasando. Y luego dice la Biblia en Josué 7:12. Josué 7:12, note, producto de aquel suceso, vino en Josué preguntas, y dice la Biblia, Josué 7:12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros. Escuche esto: si no destruyeres el anatema que está en medio de vosotros, levántate, Josué, santifica al pueblo y di,
santificados para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, y no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Oiga, hasta que no se arranque el anatema, no habrá victoria. Hasta que no se saque el anatema de la casa, no habrá victoria. ¿Sabe cuál fue la consecuencia de aquel anatema? Derrota, dolor, fracaso. Israel perdió guerreros, hubo muerte, y Josué rasgó sus vestidos. Y dice la Biblia que Josué se tiró al piso y lloraba y decía: Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué? Josué no sabía que dentro de su familia Israel había un perturbador, un Acán. Señores, muchas veces en la casa hay un Acán. Hay alguien que guarda cosas, que esconde cosas, que tiene un anatema, algo que se hace de maldición. Esta historia termina. ¿Cómo termina esta historia? Para cortarla, Dios le lleva a Josué a identificar a Acán, y Acán con toda su generación muere, porque hay que sacar el anatema. Pero acompáñeme al Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento tenemos otro anatema, muy sutil, pero es el anatema de Ananías y de Zafira. ¿Y cuál es el anatema de Ananías y de Zafira? Es el anatema de sustraer de la ofrenda para Dios. Este es el anatema de Ananías y de Zafira. En la iglesia primitiva se había desatado un ambiente de generosidad, un ambiente de compartir para las necesidades de los demás. Mucha gente vendía sus propiedades, traía la ofrenda delante de los apóstoles. Ojo con esto, nadie les está pidiendo que hagan eso. Nadie, Pedro ni los apóstoles. Esto era algo muy espiritual. Y allá surge una pareja. Surge una pareja normal, como usted, como yo, con su esposa, su esposo, que deciden a lo mejor vender, qué sé yo, su casa, su finca, no sé qué era lo que vendieron, y propusieron en el corazón y dijeron: mire, lo que vendamos se lo vamos a dar al Señor. Pero yo no sé qué pasó. Yo me imagino, quiero especular, que cuando le pusieron la plata en la mano a Ananías y a Zafira, yo no sé si la plata de esa propiedad era mucho, y le pasa como le pasa a muchos, que cuando no tienen nada. Yo he tenido gente que me viene a mí: pastor, sí, estoy en crisis, ojalá se vendiera esa casa. Y le hacen miles de promesas, porque cuando usted quiere que Dios lo bendiga, usted le hace miles de promesas. Pero cuando ya usted ve el dindín en la mano, todo cambia. Ay, se le olvidó esa promesa. Y a mí me imagino que eso le pasó a Ananías y a Zafira. Ellos quisieron vender, cuando le pusieron la mano y dijeron: ¿cómo? Tanta plata. No, vamos a embolsillarnos una parte y la otra la damos. Ellos creyeron que el problema era con Pedro, con los apóstoles. Como hay gente que sigue creyendo que el problema es con el pastor, están tan engañados. Hay gente que vive en un engaño tan tenaz. Hay gente que piensa que el problema es conmigo. Hay gente que cree que me hace a mí un favor diezmando. ¿Sabe que hay gente? Ay, vamos a diezmar por hacerle un favor al pastor. Qué absurdo, bájese de esa nube, mijo. ¿Usted cree que me hace un favor a mí? No, hermano, no se preocupe, porque total yo no lo voy a bendecir. Y gracias a Dios yo no soy el que bendigo, hermano, porque si no estuviera usted arruinado. El que usted lo bendice es Dios. Y es Dios el que ve tu corazón, lo que tú haces. Es Dios quien ve, porque el que te bendice es Dios, no es el pastor, no es la iglesia. Nosotros los pastores solo somos administradores, pero el que bendice es Dios. Hay gente que está esperando que el pastor le bendiga. Ay, hermano, está perdido. Y esta pareja parece que creía que iban a engañar a Pedro. Y mire lo que dice el capítulo 5. Vamos, acompáñenme, léalo. Capítulo 5, verso 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte,
lo puso a los pies de los apóstoles. Oiga, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué? Eso se llama anatema. Lo que habían consagrado, ellos habían consagrado toda la propiedad. Ojo, tenga cuidado cuando usted hace promesas con Dios. Tenga cuidado cuando usted promete algo al Señor. Nadie los estaba obligando. Yo no leo en la escritura que Pedro les pidió que vendieran. Fue iniciativa de ellos. Pero cuando usted promete algo, Dios lo anota. Dios sí registra. Y Dios no es como yo. ¿Sabe que a mí, si usted ahorita me promete algo, créame que a la vuelta de una semana, a mí se me va a olvidar? A mí. Pero no a Dios. No al Señor. Y entonces esta familia prometió, pero sustrajo. Hubo un anatema. Note, ¿cuál es el anatema de Acán? El anatema de Acán es haber robado manto babilónico, objetos. ¿Cuál es el anatema de Ananías y de Zafira? Ya no es un objeto, es una actitud, porque las actitudes se vuelven anatema. Y este es el anatema más peligroso que yo veo hoy. Hoy probablemente usted en su casa no tenga una idolatría, pero usted carga una actitud que no se ha dado cuenta, y esa actitud es un anatema que te está robando bendición. Esa actitud que tú tienes por dentro, que yo tengo, esa actitud que está ahí camuflada. Porque esta pareja, yo me imagino a Ananías y a Zafira en el culto, una pareja linda. Yo me imagino que esta es una pareja de empresarios prósperos. Oiga, una pareja que daban ofrendas y todo. Pero ¿quién iba a pensar que cargaban una actitud de egoísmo, una actitud de avaricia? Porque es una actitud de avaricia, Señores, cargaban esa actitud, ese anatema por dentro. ¿Cuál es el resultado? Señores, capítulo 5, verso 3. El resultado de esa actitud, léalo conmigo, verso 3. Dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás? Note, léalo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses? Oiga, ¿quién llenó el corazón? Satanás. Satanás puso ese anatema, le metió mentiras y engaños. Verso 5, Hechos 5:5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Wow, qué cosa tan particular, qué ambiente tan particular, qué situación tan singular en aquella iglesia primitiva. Una pareja de gente, qué sé yo, si eran servidores, eran gente fiel, pero dejaron llenar su corazón. Tenga cuidado en estos días de pandemia. Le hablo a alguien que está escuchándome. Tenga cuidado que en estos días de pandemia Satanás no llene su corazón con desánimo, con depresión, con temores. Una de las cosas que yo más veo que está atacando al mundo. Yo estoy parado como guerrero hablándole a la gente. Yo sé que hay gente que a lo mejor no le gusta y dirá: puro cuento, pastor. Pero este es mi deber, porque una de las cosas que yo más veo que Satanás está llenando a la gente se llama temor. Está metiéndole temor. Hay cristianos que los veo pero tan atemorizados, Dios mío. Pero está bien que usted tenga cuidado. Yo no le estoy diciendo que no tenga cuidado, pero una cosa es el cuidado y otra cosa es el temor. Yo tengo que sacudirme del temor. Pero hay cristianos que ya el temor los tiene paralizados, los tiene metidos allá en la casa, que algunos ni salen para nada, hermano. Wow, no. Tenga cuidado. Señores, Satanás puede llenarte de temor. Te puede meter temor, duda. Te vas a morir si sale. Wow, se va a contaminar. No, pues así ya se acabó, hermano. Se acabó la vida. Tenga cuidado. ¿Sabe cuál fue el resultado de esta pareja? Muerte. Entonces la gran pregunta, ¿cuál es nuestro anatema? Esta es la pregunta hoy. ¿Cuál es nuestro anatema? Porque esto es lo que hay que averiguar. ¿Cuál es? Y cada persona es diferente. Yo no le puedo decir, pero usted tendría que pedirle a Dios que le ayude a identificar si lo hay.
para algunos puede ser un objeto. Es probable que haya gente que tenga metido en su casa objetos de idolatría, de brujería. Tenga cuidado con esos objetos de idolatría. Yo le recomendaría que los saque de su casa. No acepte figuras de idolatría, amuletos, agüeros, cosas que te han dado. Señores, rompe con eso. Pero hay gente que a lo mejor su anatema es esa pornografía oculta que tiene. Sí, le estoy hablando a usted de pornografía oculta. A lo mejor su anatema es lo que se conoce como el sexting. Y alguien dirá, ¿qué es el sexting? Pues es sencillo. Es andar enviando fotos, videos. Hoy que está tan sumergido uno en esto de la red, señores, esos diálogos obscenos, esas fotos, eso que usted está haciendo, sí, con usted estoy hablando. Con usted que anda camuflando, oculto, que dura hasta altas horas de la noche y no está orando precisamente, ¿no? No está en vigilia, está en actos de pornografía. Pues eso es un anatema que se te metió, un anatema que tienes ahí, y ese anatema no te deja levantar cabeza. Y tú vienes a la iglesia y te ven lindo y te ven bonito y todo, pero tú sabes que cargas un anatema metido y lo alimentas con fotos, con diálogos obscenos. Todo eso te puede llevar a la ruina. Pero sabe que este no es el más grande anatema. Lo que a mí más me llamó la atención, el verdadero anatema de hoy en día de la iglesia, ¿cuál es? Porque alguien dirá, pastor, yo no tengo problemas ni con fornicación, ni adulterio, ni etcétera, ni nada. Pero aquí hubo algo que el Espíritu Santo me puso a reflexionar. Y mire lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios 16:22. Y quiero ir cerrando esta hora la palabra para orar por ti. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, porque aquí este es el corazón del mensaje. Y yo creo que aquí yo quiero que tú agarres esto en esta hora, porque la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16, verso 22, es tremenda. Vamos, alguien tiene que leer esto conmigo, con mucho cuidado, porque a mí me dejó el Espíritu sentado ahí en mi sala de preparación. Cuando yo leí este texto me quedé así, dije, ¿cómo, Señor? Porque yo siempre pienso que el anatema es un objeto, es la pornografía, es aquello. Pero cuando yo leo a Pablo, por favor, a alguien que lea esto, porque esto a mí me estremeció. Cuando yo leo a Pablo, mire lo que le dice Pablo a los Corintios en el final de su carta. Y le dice, capítulo 16, verso 22. El que no amare al Señor Jesucristo, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, porque el Señor viene. Wow. Entonces yo me quedé aquí estremecido. El que no amare, ¿está escuchando, familia? ¿Cuál es el anatema que tenemos? ¿Cuál es el anatema de la iglesia de hoy? Se llama no amar al Señor. No amar. No es ni siquiera el adulterio lo más fuerte, es no amar. Y cuando yo leí esta frase, comenzó el Espíritu a mandarme textos. Y mire, por ejemplo, ¿qué dijo Jesús? Dijo Jesús que la maldad en los días que Él venga, en los días finales, dice que la maldad crecerá y el amor de muchos se enfriará. ¿Sabe cuál va a ser el problema en los días de maldad? Que el amor se va a enfriar en estos días de pandemia. Y si esta pandemia se prolonga, como ya dicen, esto va para largo, señores. Esto es una realidad que va a ir para largo. Y si esto se prolonga, ¿cuántos cristianos hoy su amor se ha enfriado? ¿Por qué no tienen un lugar donde reunirse, congregarse? Algunos tienen problemas de internet para conectarse, porque algunos es que no pueden conectarse por los problemas. Entonces, ¿qué hay de su vida espiritual? Se han enfriado las noticias de crisis, de maldad. Pero ¿sabe también qué dice Apocalipsis? En uno de los mensajes a la iglesia de Éfeso, le dice, pero tengo contra ti unas cosas, que has dejado tu primer amor. O sea que el gran problema de la iglesia es amor.
Cuando Cristo venga, o va a encontrar una iglesia con amor frío, o una iglesia que ha dejado su primer amor. Y yo me quedé ahí sentado, créame, leyendo y releyendo este verso, y me ha dado vueltas y vueltas. Y yo dije, wow, no confunda servir con amor. No confunda que porque usted está cerca del servicio ama a Dios. No confunda que porque usted se conecta, muchos de ustedes que pueden estar conectados no aman al Señor. Están conectados porque les gusta el ambiente de, sí, por oír una palabra. Hay gente que lo que le gusta es oír, yo voy a oír la palabra. O a lo mejor a usted le gusta como cantan nuestra gente linda de alabanza. Porque hay gente que solo le gusta la alabanza, y a lo mejor, wow, a mí me gusta como los muchachos cantan, está bien. Pero eso no significa que le ames. Que le ames. Tú le amas. Este es el gran reto. El que no amare, dijo Pablo, wow, el que no amare sea anatema. O sea que el anatema que a mí se me puede meter es la falta de amor. Y yo cuando estoy escribiendo la palabra, yo le pregunté, Señor, ¿de verdad será que te amo? Porque yo me puedo engañar por ser pastor y creyendo que le amo, pero le amo. Aleluya. Por eso amarte solo a ti, amarte a ti, seguirte a ti sin desmayar, amarte a ti, Señor, seguir tu caminar. Una de las evidencias del que ama es que está dispuesto a todo por el Señor. El que ama está dispuesto a entregarse por Él. El que ama, no importa lo que venga. Yo no sé si de verdad le amamos, porque donde hay amor no hay temor. Y yo veo que hoy muchos de nosotros tenemos temor. Entonces, si yo tengo temor, ¿hasta dónde tengo amor? Si lo que a mí más me gobierna es el temor, ¿dónde está el amor? Porque Juan dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, analice lo simple. Si a usted lo que le gobierna es temor. Temor, por ejemplo, uno de los grandes temores. ¿Sabe que yo me he cuestionado? No usted, yo no le estoy hablando a usted, permítame hablar a mí. Y aquí con nuestra gente de la alabanza tenemos que evaluarnos, porque si le tenemos temor a la muerte, hay algo que hay que evaluar, ¿sabes? Ahora, pastor, ¿pero qué? ¿La muerte? Sí, todos le tenemos temor, claro. Pero yo tengo que evaluarme. Mire, hay cristianos que piensan que son los primeros que están atravesando una pandemia. No, si usted piensa eso es porque no ha leído la historia. Lea la historia. Le recomiendo un escritor, un sociólogo, Rodney Starr. Búsquese los libros. Rodney Starr hizo un estudio sociológico de la iglesia. Me encanta. Un estudio profundo. En el año 165, en el 254, se dieron pandemias en la Roma imperial. Se le conoció como, en el año 165 se le llamó la epidemia Antonia. No se sabía qué era, si era sarampión, viruela. Pero lo que Rodney Starr le llama la atención es que en esa época que no habían los adelantos de medicina de hoy, ¿sabe qué hacía la gente? Se iba de sus casas a las montañas y dejaba a sus propios familiares tirados en las calles. Cuenta Rodney Starr que, ¿y sabe quiénes eran los que los recogían? Los cristianos. Lo tremendo que dice Rodney Starr en sus estudios es que muchos de esos cristianos murieron porque el virus se les pasaba. Pero esos familiares, o esos amigos más bien, se curaban. ¿Qué creía que pasaba después? Se terminaban convirtiendo. Pero la gran pregunta es esta. La gran pregunta es, ¿por qué los cristianos no huían como huían los demás? Respuesta de Rodney Starr en el estudio sociológico que hizo. Porque una de las cosas que los cristianos de la iglesia primitiva tenían es que no le tenían temor a la muerte. Cuando usted no le tiene temor a la muerte, no hay virus que lo encierre. Cuando uno le tiene temor a la muerte, todo lo encierra. Pero ¿por qué hoy le tenemos temor a la muerte? ¿Sabe cuál es la diferencia entre la cultura occidental y oriental? Uno no entiende cómo los árabes van y se inmolan. Cuando usted estudia un poco cultura árabe, en las mesas los papás le hablan a los niños de la muerte como algo normal. Nosotros si hablamos de la muerte, uy, no me hable de eso, uy,
no me hable, no me hable la muerte. Por eso es el problema. Si la muerte fuera un diálogo más claro en la familia, entendiéramos que es parte de la vida, pero nosotros no lo tenemos. Entonces hoy tenemos temor. Pero repito, yo no le estoy hablando a usted, yo estoy hablando conmigo, porque yo soy el primero. Yo le estoy diciendo, Señor, qué tremendo. Porque es que estas situaciones que no la habíamos vivido, porque somos la generación que nos tocó vivir esta pandemia. La última gran pandemia fue hace 100 años, la gripe española. Ninguno de nosotros vivíamos, pero ahora nos tocó. Esto va a quedar para la historia. En 100 años se va a hablar de esta pandemia. Usted le toca, pero ¿cuál es la reacción? ¿Será que tú todavía le tenías miedo? El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué los cristianos primitivos no les importaba que Roma los persiguiera? La historia cuenta cuántos fueron tirados, no solo por las pandemias, a los leones. Una de las cosas que volvió a Nerón, que la historia lo enseña, Nerón fue un desquiciado, pero una de las cosas que más los desquició fue como los cristianos, cuando él los quemaba, los mandaba a los leones, abrían sus brazos y cantaban al Señor. Y Nerón decía, yo no entiendo cómo esta gente las estamos torturando y alaban al Señor. No puedo entender cómo. ¿Sabe por qué? Porque no había temor. Porque ellos sabían que había vida después de la muerte. Wow, aleluya. Y estoy hablando de esto porque es uno de los grandes temores. Pero quitemos esto, que es lo más grande. Siga cuidándose. Pero a veces tenemos temor a tantas otras cosas. Temor a que me dejen. Ay, si me deja el novio me muero. Ay, no, mijo, usted todavía con eso. ¿Dónde está el amor del Señor? ¿Dónde está el amor del Señor en tu casa? Tú tienes que preguntarte, por lo menos es mi invitación. Repito, cada quien es personal, pero yo tengo que preguntarme, ¿y lo amo? ¿Amo al Señor? ¿Tú lo amas? ¿Amas al Señor? Aleluya. Mire la siguiente imagen con la que termino. La siguiente imagen, por favor, con la que termino. Mire lo que está acá. ¿Qué es lo que está acá? Una horca. ¿Sabe quién es ese? Ese es el señor Judas. ¿Y por qué quise terminar con esta imagen? Porque cuando yo estoy sentado preparando este mensaje, el Espíritu Santo me habló y me dice, Mauricio, ¿sabe por qué Judas se ahorcó? Y entonces a la luz de esta palabra entendí algo. Judas se ahorcó porque aunque Judas caminó con el Señor, Judas no amó al Señor. Judas amó más 30 miserables piezas de plata que al Señor. O sea, por 30 monedas estuvo dispuesto a entregar a su pastor, más que su pastor, a su padre espiritual, y más que a su padre espiritual, al Hijo de Dios. Eso es increíble. Eso no tiene presentación, a menos de que yo entienda que hay gente que ama más la plata, ama más el trabajo que el Señor. ¿Sabe por qué Judas se ahorcó? Porque realmente Judas caminó con Cristo, pero no lo amó. Está la gran lección. Usted puede caminar con el Señor, pero no amarlo. ¿Lo amas? ¿Lo amas? Que tú y yo no terminemos ahorcados. Wow, cuando yo leí eso, créame que en mi casa lloré y le dije, Señor, guárdame. Porque yo me puedo confundir como pastor creyendo que porque soy pastor lo amo. No. Yo puedo ser pastor y Dios hasta me use, pero no significa que yo lo ame. Dios sabe quién lo ama de verdad. ¿Será que tú eres de los que los ama? Somos casa de oración, somos casa de adoración, somos casa